con temas que están relacionados, en este caso, a colon. Y como cuestión didáctica, siempre hay que empezar con patología, pues, primero de los recién nacidos y de los niños, para luego pasar a patología de colon del adulto. Entonces, el día de hoy vamos a tratar ese tema que corresponde a patología de colon del recién nacido y del niño. Es importante tener en cuenta que cuando nos referimos al colon, hay una serie de patologías que van a ser motivo de estudio. Entonces, esta primera diapositiva lo que trata de mostrarles a ustedes es los diferentes segmentos que hay en el colon, con algunas de las diferentes patologías del adulto especialmente. Y lo mostramos primero para que se den cuenta que hay diferencia cuando se trata de este segmento del intestino en recién nacidos y niños y en el adulto, ¿no? Entonces, acá como ven, pues hay problemas de colitis ulcerativa, divertículos, pólipos, cáncer y una serie de patologías que hay en esta parte del colon, ya sea ascendente, transverso, descendente, sigmoides o recto, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos precisar algunas patologías de esta etapa de la vida, tiene que estar relacionada a los primeros inicios, desde la vida intrauterina, desde la vida embrionaria. Y entonces es importante mencionarles que a partir de la 10ª semana más o menos de vida intrauterina, hay una serie de cambios que va a haber en la cavidad celómica o en la cavidad abdominal. Y dentro de estos cambios que se va a observar, va a ser importante porque va a aparecer una serie de patologías a este nivel. Y es que a esta edad, estos cambios están relacionados en dos aspectos. Primeramente, en que el hígado empieza a disminuir de tamaño, ¿no? Y la cavidad aumenta en ese sentido de capacidad para poder albergar al intestino que está fuera de la cavidad abdominal. Y entonces, al ocurrir estos cambios, este intestino va a tener algunos movimientos de rotación en sentido inverso a las agujas del reloj. Y este movimiento va a hacer de que el segmento postvitelino que se llama, o sea, la parte posterior de este intestino, es lo que va a formar o va a dar origen al colon, pues, ascendente, transverso, descendente. Entonces, al ocurrir esta rotación, va a quedar, pues, por delante del duodeno. Y entonces, en este sentido, puede haber una serie de alteraciones en la rotación. Y estas alteraciones van a estar traducidas dentro de patologías que tienen una sintomatología y una signología precisa, ¿no? Otro fenómeno es que una vez que completan esta rotación, va a sufrir lo que se llama la coalescencia, o sea, se va a fijar el meso hacia el peritoneo parietal posterior, formando la famosa fascia de Toll, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Pero en el centro, o sea, en el colon transverso, no va a suceder eso, por eso es que el colon transverso tiene cierta movilidad. Y en el lado izquierdo, la otra particularidad que solo es hasta la cresta ilíaca más o menos, donde ocurre esta coalescencia, esta fijación, dejando libre dos segmentos del colon distal, ¿no? Que uno es el fijo y el otro viene a ser el colon sigmoides. Entonces,
Estas, estos fenómenos naturales que se producen dentro de la vía intrauterina pueden sufrir alteraciones, ¿no? Y entonces, en esta rotación y en esta fijación, algunas veces el ciego puede quedar muy elevado, o sea, a la altura del hipocondrio derecho, o puede tener alteraciones en su descenso y se desciende más debajo de la fosa ilíaca derecha, llegando a la región pélvica. Entonces, conformando una movilidad anormal del ciego y dando otras patologías en el adulto que corresponden pues a los vólvulos, ¿no? Entonces, en algunos casos puede haber también alteraciones en el sentido de que puede haber ausencia completa de la torsión, puede hacer una torsión incompleta, puede haber anomalías de fijación. Y lo que más nos va a interesar son las anomalías en el crecimiento. Y cuando hablamos anomalías en el crecimiento nos referimos a dos aspectos importantes. Uno que es en menos, son las bradicolias, o sea, el colon resulta ser pequeño, y en más, en donde el colon crece un poco más exagerado de lo normal, conformando el dólico colon. A este dólico colon puede asociarse un aumento del diámetro de la luz de este colon, conformando el megacolon. Entonces, ¿estas alteraciones se pueden dar en la vida intrauterina embrionaria? Sí. Y dentro de estas, pues hay otras que son las que nos interesan y que son las que con mayor frecuencia observamos en nuestra práctica, en nuestra, digamos, experiencia del quehacer diario de la medicina y de la cirugía. Y entonces, en ese sentido, vamos a mencionarles dos patologías que son frecuentes, ¿no?, que observamos, que son y están relacionadas a la primera, a un desarrollo o a una anomalía en determinada zona del colon, y la otra relacionada a ausencia o falta de desarrollo. Entonces, podemos hablar de lo que son atresias y de lo que son estenosis también. Entonces, ¿esto puede ocurrir en todos los segmentos del segmento del intestino? Sí. Entonces, nosotros vamos a tratar lo que está referido al colon. Lo que está referido a lo que es duodeno, a lo que es intestino delgado, se va a tratar en otros temas, pero nosotros vamos a tratar esto que es patología, pues, del recién nacido. Y dentro de ellas, como ustedes han visto, vamos a empezar con la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Y la enfermedad de Hirschsprung tiene un tiempo de antigüedad, pues, que sobrepasa los 130 años, ¿no? Si ustedes ven ahí lo que hemos puesto como un recuerdo, que más o menos en 1887, el doctor Hirschsprung hizo la descripción de esta malformación, ¿no? Y que desde entonces lleva, pues, su nombre, ¿no? Por eso se conoce con el nombre de enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Y él, ¿qué es lo que en esa época dio a conocer al mundo, digamos, de la medicina? Y es que observó que en esta zona del colon había lo que se denominaba una distonía aganglionar, y que consistía en ¿qué? En una dilatación considerable del colon, y que podía estar limitada a un sector de este colon, o que en algunos casos podía estar comprometiendo todo el intestino. En este caso hablamos del intestino grueso, ¿no? Y que si esto respondía pues a una agenesia ganglionar, congénita por supuesto, ¿no? Entonces, una de las observaciones que hizo fue de que esta enfermedad no se manifestaba, ¿no?, desde el primer día o de los primeros días de nacimiento, sino que esta enfermedad se establecía unos días después e incluso algunas semanas después, ¿no?, del nacimiento. Y entonces, esto ocasionó de que
recibe el nombre pues de megacolon congénito, ¿no? Megacolon congénito, que habría que diferenciarlo de lo que es el megacolon congénito idiopático, ¿no? Que es diferente en sus manifestaciones clínicas y en su anatomía patológica. Pero de repente, yo se los menciono porque va a haber en algunos textos que van a mencionar como a la enfermedad de Hirschsprung como un megacolon congénito y que puede sufrir confusión, como les decía, con el otro tipo de megacolon congénito idiopático. Y a medida que vayamos viendo esta patología, vamos a entender pues que no es congénito, que este megacolon se va formando a través de los días, de las semanas, por el problema funcional que ocurre a nivel de uno de los segmentos del intestino, ¿no? Y que este crecimiento es en forma proximal, ¿no? Y que es como consecuencia de la falta de funcionamiento. Entonces, en sí no es congénito en sí, no nace con el megacolon, sino que se va formando con el tiempo. Pero se los mencionaba porque aparece en algunos textos como megacolon congénito. Entonces, acá una imagen de un niño, ¿no? Donde tratamos de mencionar la posición casi normal en el lado izquierdo del colon en un niño, y en el lado derecho lo que se observa es un agrandamiento, ¿no? Del colon izquierdo, ¿no? O sea, más grande que el colon del lado opuesto. Y no solo es más grande, sino que el diámetro de este colon izquierdo es 2 a 3 veces mayor o incluso de repente 4 veces que el lado izquierdo de la imagen. Entonces, esto nos hace dar cuenta del aspecto macroscópico que nosotros vamos a observar a un paciente con esta enfermedad cuando es sometido a una exploración clínica o a un tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ir observando o describiendo de esta enfermedad, ¿no? Como aspectos preliminares, que desde los primeros días, ¿no? O de las primeras semanas de recién nacido, el niño pues presenta trastornos, ¿no? De la evacuación, ¿no? Y estos trastornos va a variar del grado o del grado de compromiso que hay y pueden ser trastornos pues leves o pueden ser trastornos moderados o trastornos severos. En los casos leves pues pasan inicialmente en forma desapercibida, ¿no? En los casos moderados y graves ya sí se observa que hay un retraso en el ritmo de evacuación de estos niños y que junto con este retraso de la evacuación aparecen signos importantes como es la distensión del abdomen, ¿no? Entonces se va uno formando una idea siempre y cuando tenga presente esta enfermedad cuando va a evaluar un niño, ¿no? Y esto, ¿qué va a ocasionar? Que el niño no se alimente dentro de la normalidad que existe en otro niño que no tenga esta enfermedad. Y al no alimentarse en forma normal, va a alterar pues su desarrollo. Y por lo tanto, esta afección en el desarrollo va de la mano con un cierto grado de desnutrición, ¿no? Y que la distensión abdominal va a producir alteraciones en el funcionamiento del diafragma y por lo tanto de la función respiratoria. Entonces son cosas que el doctor Hirschsprung empezó a observar en estos niños. Y entonces otros colaboradores como Gross, ¿no? Es otro colega que vio también esta enfermedad, dio algunos aportes y dentro de ellos él mencionaba que la mayor parte de pacientes pertenecían al sexo femenino, pero sin embargo otros autores como Rovirata y Casasa, ¿no? Indicaban de que no,
de que la proporción entre varones y hombres, incluso para sus trabajos de ellos y sus estudios, era pues de 9 varones por una mujer. Entonces, esto se los mencionamos con la idea de ver cómo hubo ya confusión desde un inicio, pero que hoy por hoy esta enfermedad se ve pues tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino. Doctor, disculpe. ¿Sí? Parece que no está pasando las diapositivas en la presentación. Sí, no está corriendo porque yo estoy ahorita ya en anatomía patológica, que voy a empezar. Bueno, en nuestro caso se ve en la segunda diapositiva todavía. ¿Todavía? ¿Dónde estás? ¿En cuál? ¿Ahí el niño? No, doctor, en la segunda diapositiva hay un esquema anatómico del colon. Ahí. Ahora. No, no, doctor, no corren las diapositivas. Ni siquiera aparecen las diapositivas completas en toda la pantalla. Más bien están con el marco del PowerPoint. Uy, caramba, ¿qué hacemos ahora entonces? ¿Damos una revisión? Ahora. Ahora sí, doctor, están pasando las Cuando usted lo diapositivas. desplaza, sí se nota. Ahora. Sí, doctor, Sí. está en la diapositiva 4. Ya, entonces habíamos mencionado esta. Esta no la habían visto, ¿no? Es la que decíamos de que el niño nos mostraba, pues, la diferencia que había entre un colon normal y un colon de un paciente con GISPRU, donde se observa, pues, un aumento de volumen en el diámetro del mismo y un aumento en la longitud del mismo, ¿no? Esto también les habíamos mencionado, ¿no? Que se presenta en las primeras semanas, el niño presenta pues alteraciones en la evacuación. Y por lo tanto, se acompaña de distensión abdominal que altera pues el buen desarrollo y la alimentación del mismo y va a provocar por el aumento del volumen de la cavidad abdominal alteraciones en la función respiratoria. Y que Gross, que es uno de los colaboradores, mencionaba pues que la mayor parte de pacientes eran para él de sexo femenino, pero para Rovirata y Casasa, que son otros autores que han realizado estudios también, mencionaban que la proporción más bien variaba entre 9 varones por cada niña, ¿no? Entonces, hasta ahí se está viendo la diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Bien. Entonces, 30 años después aproximadamente, o un poco más, la doctora Valle y el doctor Cameron empiezan a hacer algunas observaciones importantes, ¿no? Y dentro de eso mencionan que encuentran ausencia de células ganglionares parasimpáticas en determinadas zonas. En el caso de su informe de ellos es en el asa sigmoides, ¿no? Y que células normales se encontraba en la parte proximal del colon, o sea, en la parte distendida, dilatada del colon, ¿no?
Esta observación empieza a ayudar mucho en entender la fisiopatología, ¿no?, de esta enfermedad, y también el mejorar los estudios para el diagnóstico del mismo, ¿no? Y que esto, además, en forma macroscópica, ellos podían observar que parte del colon, ¿no?, la que se presentaba enormemente o bien dilatada, presentaba pues un diámetro que podía ser 3, 4, 5 veces el diámetro normal del colon. Y que dentro de la misma pues se encontraba abundante cantidad de materia fecal acompañada de gas y en algunos casos esta materia fecal sufría procesos de licuefacción, ¿no?, convirtiéndose en partes líquidas, ¿no?, y en otras, aumento de su consistencia, de su dureza, lo cual podía producir lesiones, ¿no?, de decúbito o úlceras de decúbito en la pared del colon. Y que éstas podían posteriormente, como vamos a ver, ser causa de complicaciones en la evolución de esta enfermedad. Otra observación que hicieron ellos fue que la pared de esta parte del colon que se encuentra dilatada, ¿no?, no solo es como en los casos agudos, en donde al dilatarse el colon o el intestino delgado, se adelgaza más bien por el aumento de la presión intraluminal, y entonces la pared se encuentra adelgazada, ¿no?, y lo que ocasiona este adelgazamiento es isquemia, posteriormente necrosis y perforación, que es lo que sucede en los cuadros agudos. A diferencia, en esta enfermedad, pese a que se presentaba cuadros de distensión y de dilatación de la pared del colon o del colon, lo que se observaba es que esta pared intestinal más bien estaba engrosada, en lugar de adelgazada, engrosada. Y que este engrosamiento, al ser, digamos, al realizar el tacto, ¿no?, al realizar movimientos por encima del mismo, o sea, rozamientos, daba el aspecto de lo que se conoce el cuero, ¿no?, el cuero que todos conocemos, ¿no? Entonces, él lo semeja mucho al cuero, ¿no? ¿Y qué observaron además? Que las austras, o los austros, como dicen algunos autores, ¿no?, estaban en algunos casos parcialmente visibles y en otros totalmente desaparecidos, ¿no? No se observaban las austras en estos casos. Entonces, además hicieron otras observaciones que estaban relacionadas a que el recto, ¿no?, y la unión recto-sigmoidea tenía, o macroscópicamente se observa como que tenían un calibre y un aspecto normal, ¿no?, y que por encima de esto era la dilatación, y que no había ninguna obstrucción mecánica que produjese esa dilatación. Entonces, esto es lo que también llamó la atención, ¿no?, de ellos para hacer su descripción y para mencionar ciertas características propias de esta enfermedad, ¿no? Y que la dilatación, pues, comenzaba a partir de ahí, ¿no?, a partir de esta zona recto, o esta unión recto-sigmoidea de aspecto normal hacia la parte proximal, ¿no? Y que esta dilatación iba tomando una forma cilindro-cónica, es decir, que más dilatada en la parte distal y menos dilatada en la parte proximal, a medida que se iba acercando, digamos, hacia el colon ascendente o colon transverso, ¿no? Y entonces, que a partir de ahí, ¿no?, el calibre de estos, de este segmento del colon iba disminuyendo progresivamente o gradualmente hasta adquirir pues el tamaño normal en el resto del colon y hasta la ampolla, hasta la zona cecal, ¿no? Y que
el compromiso, ¿no?, de todo el colon era muy raro, ¿no? O sea, un megacolon de todo el intestino grueso era pues raro, ¿no? Posteriormente, el doctor Duhamel, ¿no?, hizo algunos aportes en relación a esta enfermedad, reportando casos que él los llamó formas ultracortas, en donde solo observó que la anomalía, esta ganglionosis, solo estaba presente en la unión recto-anal, ¿no? O sea, en la parte donde se une el recto y el ano. Ustedes recuerdan que el recto y ano tienen o derivan de las hojas embrionarias diferentes, ¿no? Uno es el mesodermo y el otro es el ectodermo. Entonces, en esta unión, pues solo se observaba la anomalía, ¿no?, a lo que llamó formas ultracortas, y que por supuesto, al ser cortas, pues el tratamiento también resultaba ser más, digamos, manejable, y que en algunos casos, pues, simplemente con una esfinterotomía del esfínter anal interno, se solucionaba el problema en la mayor parte de casos, en estos casos ultracortos, ¿no? Entonces, esto ocasionó de que todas estas observaciones macroscópicas que se hizo en esa época sean pues corroboradas mediante observaciones al microscopio, ¿no? Y cuando se observa estas zonas al microscopio, se encuentra que la zona dilatada, ¿no?, confirmaba que eso que Gross decía que estaba la pared engrosada y de aspecto de cuero, pues era por una hipertrofia, ¿no? Una hipertrofia de la musculatura, sobre todo de la musculatura circular, y una hiperplasia de la mucosa y de la submucosa, con cierto aumento de las glándulas en este segmento. Y entonces, ¿cómo se explicaba esto? Y la explicación es de tipo fisiológico. Entonces, ante la presencia de una zona aganglionar que no participaba en la conducción nerviosa y que no tenía peristaltismo, actúa como un obstáculo, pero no mecánico, sino funcional. Y entonces, para poder sobrepasar ese obstáculo funcional, el intestino aumentaba su peristaltismo, su fuerza de contracción para poder sobrepasar este obstáculo. Y al aumentar esa fuerza, ocasionaba de que haya una hipertrofia, ¿no? Una hipertrofia de la pared muscular, sobre todo la circular, ¿no? Como consecuencia también una hiperplasia de la submucosa y de la mucosa. Entonces, esto era importante dentro de la observación, ¿no? Que las fibras que con mayor, digamos, particularidad se encontraban formando parte de este engrosamiento eran las circulares, mas no las longitudinales. ¿Qué más observaron? Que los plexos nerviosos, el de Auerbach y el mioentérico, ¿no?, y el submucoso de Meissner, estos plexos nerviosos se encontraban intactos, o sea, normales, en esta parte distendida o dilatada del colon, ¿no? Entonces, estos hallazgos iban confirmando este aspecto patológico y microscópico de esta enfermedad. Unos años después, Robertson, ¿no?, hizo una analogía, ¿no?, o sea, haciéndolo parecer mucho a lo que se observaba en el megaesófago como consecuencia de una acalasia del cardias, ¿no? Entonces, un aumento también del diámetro del esófago como consecuencia de que a nivel del plexo o de la zona del cardias por mal funcionamiento, pues este esófago empezaba a funcionar en forma alterada también.
Unos años después, en el año 49, 1949, confirman pues que realmente hay una ausencia completa de las células ganglionares parasimpáticas en todo el segmento no dilatado, o sea, en la parte que tiene ese aspecto normal, ahí es donde se observaba la alteración. Y que estos plexos pues son los que habíamos mencionado de Auerbach y de Meissner. Estas zonas aganglionares, esto es importante mencionar porque en el diagnóstico, cuando se hacen las biopsias, hay que tener presente esto que les vamos a mencionar, ¿no? ¿Qué se observaba? Que esta zona ganglionar se extendía por encima de esta parte normal, o sea, hacia la parte dilatada, en una distancia que podía ser variable entre 1 a 5 centímetros dentro de la parte dilatada, ¿no? Entonces, esto es importante porque a veces cuando uno tomaba las biopsias para el diagnóstico de esta enfermedad, si no considera o si toma por encima de eso o en ese segmento, ¿no? Pues va a parecer que los plexos están normales, ¿no? Entonces, en ese aspecto tiene importancia este hecho de considerar que se observa pues por encima o dentro de la dilatación, siquiera en una longitud de 1 a 5 centímetros. Por lo tanto, tomar también en esa zona, ¿por qué? Porque si a ese nivel uno hace la resección, pues va a haber aganglionosis y no va a haber un buen resultado en el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Qué más observaron? Que la longitud de estos segmentos que no tenían células variaba mucho de zona, digamos, de diferentes zonas del colon. Y en algunos sitios se observaba solo en el recto, otros en el recto y en el sigmoides, ¿no? Otros en la unión recto-sigmoidea, ¿no? Y entonces, esto pues le daba cierta importancia para tomar en cuenta en el momento del examen y en el momento de tomar la decisión quirúrgica o de tomar las biopsias correspondientes para el diagnóstico de esta enfermedad. Pero dentro de todo esto, la conclusión que ellos remarcaban era que lo más importante de tener en cuenta era que el segmento distal aganglionar, ¿no?, carece de peristalsis, no tiene peristalsis, ¿no? Y que por lo tanto, evita o impide que se transmita la onda peristáltica en forma distal, haciendo la progresión de la masa fecal hacia el recto, ¿no? Y entonces esto es lo que decíamos que crea una zona, ¿no?, de obstrucción, pero no mecánica, sino de una obstrucción funcional. Entonces, con estos aspectos previos de anatomía patológica y aspectos patológicos y macroscópicos de estas observaciones, entonces se empezó a formar ya la idea de cómo podría o cómo es el cuadro clínico que presentan estos pacientes, ¿no? Y que esto aparece desde el nacimiento, pues, o que aparece unos días o semanas después del nacimiento, ¿no? Y que otra observación importante es que la deposición de meconio no es lo que normalmente uno observa cuando ocurre el nacimiento de un niño, ¿no? Que en las primeras horas se produce la eliminación que se llama del meconio, lo cual pues es parte del examen clínico del niño o del recién nacido, ¿no? Y que en estos niños pues esta eliminación del meconio estaba pues demorada o estaba retardada en varios días, ¿no? En varios días, asociado, como decíamos, a una disminución en la alimentación y a una distensión abdominal que produce pues alteraciones en la función respiratoria y en el desarrollo del mismo. Entonces son niños que desde muy corta edad no tienen
un desarrollo normal como el resto de niños. Bueno. Entonces, esta falta de eliminación de las heces y del meconio al inicio produce este aumento de gas dentro del intestino, lo que se conoce como una distensión abdominal. Y esta pues no va a ser brusca, ¿no? Generalmente es una distensión lenta, ¿no? Y que en algunos casos cuando se hace brusca es porque esta dilatación o esta distensión sufre un acodamiento brusco, ¿no? Que generalmente es a nivel de la unión recto-sigmoidea y que esto sí más bien ocasiona un cuadro agudo de obstrucción, ¿no? Por este acodamiento, ¿no? Que viene a ser ya una complicación, más no parte del cuadro clínico, ¿no? Estos niños generalmente con estos síntomas, con estos signos que uno encuentra, son tratados por los médicos pediatras, ¿no? Los médicos pediatras, y los trataban la mayor parte de veces como cuadros pues dispépticos, como cuadros relacionados con la asimilación de productos pues de leche, ¿no? Alteraciones en problemas de digestión de los lácteos y que producían pues aumento de gases y alteraciones en la función, ¿no? Entonces eran sometidos a tratamiento de ese tipo, con lo cual mejoraban en parte estos síntomas y hacían de que la evolución de estos niños pues sea un poco tórpida, con momentos de mejoría y con momentos pues de alteración en su alimentación y en la eliminación de heces. Entonces, estos niños ocasionaban en su evolución pues una distensión abdominal crónica, ¿no? Una distensión que no va de la mano con el desarrollo del resto de su organismo, ¿no? Y que esta distensión pues lo que producía era un ensanchamiento de la base del tórax, pues lo que ocasionaba también alteración en la función del diafragma y de la función respiratoria. Entonces, esta distensión era pues en la parte superior, y que esto era lo que producía alteraciones en la función respiratoria y con episodios en algunos momentos de más sintomatología que la que normalmente presentaba, ¿no? Y esto, como les decíamos, contrastaba con la apariencia pues de estos niños en cuyas observaciones pues sus miembros superiores e inferiores por este grado de desnutrición pues son adelgazados, ¿no? Entonces un abdomen voluminoso con una base de tórax ensanchado y sus miembros superiores e inferiores adelgazados pues le dan un aspecto que, como van a ver, les vamos a mostrar unas fotos de nuestros pacientes, le da un aspecto característico, inconfundible, pues, ¿no? Aparte de eso, hay pues a la percusión un timpanismo acentuado y en la zona de la región hepática pues desaparece la matidez hepática por este timpanismo y que la pared del abdomen por estar adelgazada, ya sea por la desnutrición y por la distensión, hace visible el peristaltismo de las asas intestinales, ¿no? Lo que se conoce como que se acompaña además de borborismos en el abdomen. Entonces, todos estos aspectos dentro del cuadro clínico de estos niños hace pues que clínicamente vayamos pensando en que pueden ser ellos. Acá, por ejemplo, les vamos a mostrar no es niño, ya este pacientito es un adolescente entre 15 y 16 años ya de edad, ¿no?
pero ustedes vean lo que mencionábamos en el cuadro clínico, ¿no? Si ustedes ven sus extremidades adelgazadas, ¿no? Y un abdomen totalmente distendido, ¿no? Un abdomen prominente, pero el aspecto de su facies no es pues de dolor, no es una facies dolorosa, ¿no? Entonces, le da un aspecto que cuando uno ve y ha revisado esta enfermedad, puede entrar en sospecha del diagnóstico de esta enfermedad de Hispro, ¿no? Por supuesto, parte de esto, les decíamos, porque a estos niños que realmente están pues en la etapa de niño todavía, no sospechaban en que eran portadores de una enfermedad de Hispro, ¿no? Y entonces una obstrucción intestinal aguda de otro tipo, asitis, y lo que pidieron fueron pues tomografías y una serie de estudios que no correspondían, pero que yo las he tomado para que sirvan de enseñanza o que ustedes las observen en forma didáctica, como una tomografía en un paciente con enfermedad de Hispro se observa, ¿no? Esta es otra pacientita un poco menor, es una niña entre 8 años, ¿no? 8 años, pero que en esta oportunidad vino por un cuadro obstructivo, pero dentro de los antecedentes había sido operada ya, había sido operada por una, según la mamá, una enfermedad, ¿no? Congénita, que según los cirujanos que en esa época lo operaron, era una enfermedad de Hispro. Pero en esta oportunidad consultaba por un cuadro de obstrucción, según los que recibieron, por bridas y adherencias. Pero en la evolución de la enfermedad y en lo que mencionaba la mamá, no había un cuadro obstructivo mecánico, sino que haciendo la historia, pues correspondía a una enfermedad de Hispro, a una enfermedad de Hispro. Entonces, estos pacientes van a presentar deposiciones escasas de un aspecto acintado, ¿no? En algunos casos eliminan pequeños esíbalos que digamos, contrasta con las características normales, pues, que los niños deben tener a esa edad después, ¿no? Pero en algunas ocasiones estos niños presentan la eliminación de heces líquidas con fuerza, ¿no? Y que éstas se producen porque hay zonas de estas masas fecales que constituyen posteriormente los fecalomas, licuefacción en la misma y que se van abriendo camino a través de la misma, ¿no? De las mismas heces y logran pues llegar hasta la parte distal y ser expulsadas pues por los movimientos, ¿no? De contracción de la pared abdominal y son eliminados pues con fuerza, ¿no? En el examen del tacto, estos niños, es importante que el que hace el tacto tenga experiencia en hacer tacto rectal, pues en personas jóvenes, en este caso niños y adolescentes, ¿no? Porque es muy diferente hacer tacto rectal en un adulto que en un niño o un adolescente, porque el tamaño del recto es diferente, pues, en un niño que en un adulto. Entonces, este tacto rectal, como les digo, tiene que ser hecho por personas que tengan experiencia. ¿Y qué se va a encontrar? Que el esfínter anal está normal. Y el que sabe, pues, del tamaño del recto en un niño, pues puede encontrar que este recto es pequeño. Pero ¿qué es lo más característico? Que está vacío. O sea, el recto está vacío, no hay materias fecales. ¿Por qué? Porque no llegan, porque la parte de la agenesia no deja pasar. Esa es otra característica importante en el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Y que a través de la pared del recto, pues puedes palpar que la asa sigmoidea colmada o llena de heces, ¿no? A través de la misma pared del recto puedes palparla, ¿no?
y que por ser heces, pues, son a la palpación deformables, ¿no? No son tumoraciones duras, compactas, sino pétreas, sino son tumoraciones moldeables porque las heces, pues, adquieren esta consistencia. Entonces, esto que se palpa es lo que se conoce, pues, con el nombre de fecalomas, ¿no? Entonces, el estudio de diagnóstico, al inicio puede ser radiológico, ¿no? Y cuando son pequeños, recién nacidos, pues puede hacerse simplemente con radiografías simples de abdomen, ¿no? Sin ninguna, digamos, preparación con enemas opacos, con sustancias radiopacas, ¿no? En los niños un poquito mayores, sí se puede hacer estos estudios con soluciones hidrosolubles porque disminuye el riesgo de perforación. En los niños más pequeños, por ser sus estructuras más pequeñas, a veces los volúmenes que uno coloca no es el adecuado y puede producir perforación como complicación, ¿no? ¿Y qué es lo que observamos? Pues gran distensión, ¿no? del colon, es una distensión gaseosa con la presencia de materia fecal, ¿no? Y cuando se toman radiografías ya contrastadas en niños un poquito más de edad, pues lo que se observa son aspectos muy importantes, ¿no? Que la sustancia varitada o la sustancia de contraste, ¿no? Muestra que no existe un obstáculo orgánico porque atraviesa la sustancia de contraste y que lo que hace posible es evidenciar la zona donde no hay dilatación y que corresponde a la zona ganglionar. Estas radiografías son de niños pequeños, como ven, gran distensión de la cavidad abdominal con ensanchamiento de la base del tórax, ¿no? Ensanchamiento de la base del tórax y todo el abdomen distendido, lleno de gas, ¿no? Lleno de gas, porque todavía no hay mucha materia fecal, pero se observa eso. Y en una de perfil, pues también se observa, ¿no? Entonces, y ya esto ocasiona cierta dificultad respiratoria que altera la función de la misma y que en algunos casos incluso puede cursar con periodos de cianosis, ¿no? Este es ya en un niño un poquito mayorcito, pero con sustancia de contraste, donde se observa que pasa la sustancia de contraste por la presión, ¿no? Y lo que se observa, pues, es ya las zonas que van mostrando el inicio de la dilatación del colon sigmoides, ¿no? Esta ya es la radiografía correspondiente a la fotografía que les hemos mostrado del niño de 15, 16 años, donde la radiografía de simple muestra pues un abdomen en donde todo el abdomen está lleno de materia fecal, no se observa ni una zona donde se vea pues asas intestinales con aspecto normal o asas intestinales distendidas con gas o líquido, ¿no? Lo que se observa es una radiografía que muestra que todo el abdomen está conformado por asas de intestino grueso llenos o llenas de heces, ¿no? Llenas de heces, que incluso va hasta la zona pélvica, ¿no? Y que posteriormente les vamos a mostrar cómo en la tomografía se observa lo que habíamos dicho, que el recto se encuentra vacuo, entonces se observa claramente, ¿no? Entonces, en este paciente le tomaron radiografías y esto es lo que se observa. Miren, todas las asas colónicas, o sea, todo el colon, ¿no? Tanto el sigmoides como el ascendente, el transverso, todo el colon está lleno de heces, porque esto ya es crónico, ¿no? En un corte transversal, miren que cada segmento del colon está, digamos, cuántas veces ha aumentado su diámetro, ¿no? Y lo que está dentro, este aspecto que da, es pues las heces, ¿no? Y acá está la columna, ¿no? Los cuerpos vertebrales, los vasos, pero el resto del abdomen está ocupado totalmente por una gran distensión del colon y lleno de heces, ¿no? Igualmente en la otra imagen, ¿no? Entonces, eso es importante.
Esta es una toma un poco más baja porque ya vemos que aparecen los huesos, ¿no? Los ilíacos acá, se observan los ilíacos, estamos en la zona pélvica, y cómo se observa que la zona de ahí está totalmente ocupada por el colon sigmoides, y el colon sigmoides lleno de heces, completamente lleno de heces, ¿no? Completamente lleno de heces el colon sigmoides, ¿no? A diferencia de esta otra imagen, en donde ya es un poco más baja la toma, y acá miren cómo se observa que el recto está vacuo, libre, ¿no? El recto está completamente libre, vacuo, libre de presencia de heces, ¿no? Y entonces esto es típico, lo que habíamos dicho de la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Entonces, como le decía, esta tomografía nos ha permitido, pues, ver estos hallazgos, ¿no? Esta ya es una imagen donde queremos comparar, ¿no? Una zona pélvica más alta, donde se ve el sigmoide completamente lleno de heces, ya un poco más bajo vemos como el recto está vacuo, está sin contenido de materia fecal. Entonces, en la niña se le tomó esta radiografía, ¿no? Lo cual mostraba que sí, pues estaba haciendo un cuadro obstructivo, ¿no? Pero que la causa inicial de esta intervención quirúrgica es una enfermedad de Hirschsprung, pero que posteriormente, claro, ya hizo un cuadro obstructivo por bridas y adherencias. Bien, entonces, en estos estudios radiológicos, es lo que habíamos visto, ¿no? De que el recto, lo que se observa es normal. En algunos casos que uno tenga experiencia puede decir reducido, ¿no? Un poco reducido, ¿no? Un poco menos de lo normal. Y esta reducción podría estar, pues, porque no está funcionando, ¿no? Entonces, sabemos que de todas maneras, todo lo que tiene en su estructura músculo, si este músculo no funciona, pues sí puede sufrir alguna disminución en su luz, pues. Entonces, cuando uno tiene cierta duda dentro de todos los aspectos que hemos mencionado del cuadro clínico, de la evolución de la enfermedad, y queremos dar la certeza diagnóstica, esto lo hacemos mediante la biopsia rectal. Y cuando se hace una biopsia rectal, es importante tener en cuenta, como les decíamos, que hay que tomar estas biopsias de las zonas distantes para poder coger, en primer lugar, una buena muestra. En segundo lugar, tiene que tomar todo lo que es mucosa, submucosa y parte del músculo para poder encontrar los plexos, ¿no? Para poder ver los plexos, porque si no se toma eso, puede informarte el patólogo que se trata pues, de una mucosa insuficiente o una muestra insuficiente. Entonces, es importante estos aspectos tenerlos en cuenta cuando uno realiza la biopsia. Y dentro de la evolución y el pronóstico de estos pacientes, es importante también mencionar esto, porque esto hay que comunicar o informar a los papás o los familiares del paciente, ¿no? Y sabemos que esto es progresivo, que es crónico a través del tiempo, que si esto es tolerado por el paciente, pues puede vivir varios años, ¿no? Y entonces, en la evolución de esta enfermedad puede haber complicaciones, ¿sí? Pues como habíamos dicho, si es que hay una oclusión aguda por el acodamiento en la unión recto-sigmoidea por la presencia de fecalomas, pues puede dar un abdomen agudo obstructivo. O puede dar estas complicaciones que son pues la enterocolitis úlcero-membranosa por la presencia pues de los fecalomas en la mucosa y la alteración de la flora a este nivel. Y entonces estas cosas pueden ocasionar o preparar el terreno para los siguientes, digamos, pasos que son otras complicaciones. Aquí ven otro pequeño, ¿no? Con su sonrisa que digamos, invita a él y que su barriga pues está bastante distendida comparado con el resto de sus extremidades.
Esta es la pequeñita que habíamos dicho y que hemos visto su radiografía, ¿no? Donde se ve pues niveles, pero que la causa inicial de su operación fue pues por un problema de enfermedad de Hirschsprung. Entonces, cuando hay estas, digamos, enterocolitis, úlceromembranosas, puede haber zonas en donde la pared se adelgace o se comprometa más y produzca la perforación, ¿no? Lo cual nos da una peritonitis fecal que es bastante seria y que puede llevar hacia la muerte del paciente, ¿no? Entonces, puede entrar en episodios o en etapas, ¿no? de toxicosis, shock séptico, ¿no? O puede haber complicaciones pulmonares por esta distensión o por esta disminución de la amplexación pulmonar, ¿no? Puede haber trastornos en el balance hidroelectrolítico por la falta de ingesta de líquidos, entonces hay que reponer todo eso por vía endovenosa, ¿no? Y cuanto a estos niños, pues, son, digamos, o tienen una evolución con tratamientos por el pediatra o por los papás, pueden tolerar esta enfermedad varios años y acostumbrarse a vivir con esas molestias, con esas sintomatologías que ellos presentan, ¿no? Entonces, para tener en cuenta esta enfermedad es importante que el síntoma primero que tenemos que ver que puede presentar el paciente es la constipación, ¿no? Entonces, que va a estar caracterizada porque las deposiciones van a estar alejadas unos días, incluso a veces semanas, ¿no? Entonces, es importante eso. Y que cuando se produce esta evacuación, una característica importante es que elimina abundantes cantidades de heces y gases, porque sale como que se ha destapado algo y con un olor pues totalmente fétido por esa retención de varios días, ¿no? O de varias semanas, ¿no? Y que en algunos casos pues puede presentar, como habíamos dicho, dificultad respiratoria, cianosis, lo que indica pues que hay un problema de función respiratoria por la gran distensión. El tratamiento ha ido variando, pasando por varios aspectos, desde lo que es el tratamiento médico, de observación en los casos leves, con digamos, regímenes dietéticos, con medicamentos para los gases. Entonces, en algunos casos, como les decíamos, con una esfinterotomía del esfínter anal interno se solía, digamos, resolver el problema en estos casos ultracortos, pero para los que son de mayor gravedad, Swinson y Bill idearon una cirugía para este tipo de pacientes. Posteriormente, Duhamel la modificó con mejores resultados y la que hoy por hoy se sigue o se hace porque tiene mejores resultados es la intervención de Suave. Entonces, estas tienen importancia en el tratamiento porque justamente la idea es que resecar todo el segmento comprometido por la agenesia ganglionar, ¿no? Y descender el colon que tiene una inervación normal. Y este colon que tiene inervación normal, anastomosarlo, ¿a dónde? Al recto, como lo hace Duhamel, ¿no? En este caso. O a la pared posterior del recto, no, en el primer caso es Swinson, en este caso, en la pared posterior del recto es como lo hace Duhamel. Y Suave, ¿qué es lo que hace? Reseca o hace una sección a nivel del recto, les retira toda la mucosa y a través de esa baja el colon que está normal, con buena inervación, ¿no? Y lo anastomosa en la parte distal del ano y se produce una adherencia entre el recto y la pared del colon normal, lo cual le da pues una funcionabilidad, en algunos casos, muy buena, ¿no? Que resuelve el problema. El ano imperforado es la otra patología que vemos con mucha frecuencia en nuestro servicio, por ser un hospital pues de referencia de toda la zona sur y porque es un hospital que es el único que puede tratar este tipo de patología en el Seguro Social, ¿no? En el MINSA me parece que es el Honorio Delgado. Entonces,
estas anomalías se producen antes de la 10ª semana que dijimos que había alteraciones en la rotación del colon. Estas no, estas son entre la 7ª y 8ª semana de desarrollo embrionario. Y entonces lo que se observa son alteraciones en el desarrollo cuando justamente se produce pues en esta 7ª y 8ª semana. ¿Y qué es lo que se observa pues? ¿No? Que hay alteraciones y que estas alteraciones están caracterizadas por falta de desarrollo, ¿no? Y entonces, al haber esta falta de desarrollo, pues no va a haber comunicación, no se va a abrir, porque en el desarrollo embrionario estas, digamos, estructuras se unen para luego abrirse la luz correspondiente a través de las siguientes semanas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que les decíamos? Que son frecuentes. Sí, pues miren, es un caso cada 2.000 o cada 5.000 nacidos vivos, ¿no? Entonces, hoy por hoy que Arequipa pues supera el 1.300.000, imagínense cuántos casos puede haber, y si nos vamos a toda la zona sur, pues vamos a encontrar que sí, pues hay una incidencia más o menos aceptable para estas circunstancias y que por lo tanto es motivo de que ustedes conozcan esta patología porque puede pasar desapercibido, como vamos a mencionar en las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces, estas anomalías en el desarrollo, pues, van a variar en la distancia entre la burbuja que queda, o sea, aparte del muñón rectal, hacia la región del ano, ¿no? Y entonces, esto es importante y esto es lo que hizo una serie de clasificaciones muy complejas, pero que hoy por hoy estas clasificaciones pues han sido más, digamos, facilitadas para no complicar. Esta es una fotografía de un pequeñito, como ven ahí. Es lo que se llama el signo de la roseta. Es como una roseta que se ve donde corresponde a lo que podría ser la zona anal, de donde debería estar el ano, pero lo que se observa es como una roseta ahí, ¿no? Como un engrosamiento de la piel y que no se observa ninguna zona que pueda mostrar la permeabilidad del ano, ¿no? Entonces es una imagen. Esta es el mismo pacientito en donde ya lo estamos preparando para una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, ahí es una extremidad, la derecha, y la izquierda de este lado. Acá están sus genitales, es un varoncito, y la zona que corresponde a donde debería estar el ano no hay, pues. Entonces estamos preparándolo recién, acá estamos observando la venoclis que se ha puesto en el miembro inferior, pues, ¿no? Entonces, la sintomatología es fácil de poderla observar. Si no tiene ano, ¿cuál va a ser el primer signo que va a llamar la atención? Que no elimina meconio, pues, ¿no? Entonces, y que tenemos que de por sí examinar la región anal. En algunos casos se observa que el ano tiene una apariencia normal, ¿no? Ves ano, pero cuando tú tratas de explorar a través del mismo con un termómetro o con una sonda nasogástrica, ves que no avanza, no pasa, ¿no? Entonces encuentras un obstáculo y entonces obligatoriamente ese obstáculo tienes que hacer el diagnóstico, si es muy bajo, si es intermedio o muy alto esto, ¿no? Entonces, a esta falta de eliminación de meconio, ¿qué es lo que se observa? No en forma aguda, pero en las primeras horas, en el primer día de su nacimiento, empieza a haber ya distensión abdominal. ¿Por qué? Porque no elimina pues los gases. En segundo lugar, la tolerancia de los líquidos también no va a ser buena y puede presentar vómitos, ¿no? Entonces, todo esto se va observando dentro del primer día de vida estos niños. Entonces, esos síntomas asociados a un examen clínico te obliga a hacer una radiografía que desde hace muchos años Wagenstein la ideó, ¿no?
Es una radiografía donde se coge de las extremidades al niño y en forma parada se le toma una radiografía. Luego, Stephens ideó una radiografía mucho mejor, que es el invertograma de Stephens, ¿no? Que es una posición en decúbito, o sea, en una posición de Trendelenburg, y entonces en esa posición todo el gas o el aire deglutido por el recién nacido, por gravedad, empieza a ascender hacia arriba y ubicarse en la ampolla rectal. Entonces nos da una información más rápida, pero que no es tan rápida, que tiene que pasar un número de horas para que el gas llegue hacia el muñón rectal, ¿no? En esta diapositiva lo que queremos es mostrarles que hace años se hizo clasificaciones, muchas clasificaciones hay. Hay unas complejas en donde dicen con fístula, sin fístula, ¿no? En varones o mujeres, y en las mujercitas, pues, si la fístula es a la... Acá, Lady Gross, que es uno de los que, como decíamos, empezó a trabajar con estos niños también, dijo estos 4 tipos, 1, 2, 3, 4, que hoy por hoy ya no sirve esta clasificación, solo la estamos mostrando como parte de la historia. Hasta hace unos 10 o 15 años atrás, o un poquito más de repente, ¿sí? Unos 20 para atrás, se hablaba de una clasificación que era ano imperforado bajo, intermedio y alto, en función de que en el invertograma, como vamos a ver ahorita, la distancia sea pues de 1 centímetro o menos, que es baja, entre 1 y 2 era intermedia, y más de 2 centímetros era una alta. Pero hoy pues ya no se habla de eso, sino simplemente porque el tratamiento ha mejorado muchísimo, el quirúrgico, entonces hablamos de las anomalías anorrectales, ¿no? Bajas y altas, porque en ambos casos el tratamiento a veces suele ser el mismo y los resultados van a ser pues los mismos también, con buen pronóstico, ¿no? Entonces, este es el invertograma que les decimos, donde el recién nacido está decúbito de entrar en una posición de Trendelenburg para que el gas vaya hacia la parte más superior, ¿no? Mostrando el muñón rectal, y se coloca una marca de metal que produzca, ¿no? Metálico, para que muestre la zona donde debería corresponder el ano. Y entonces se mide la distancia que hay para decir, pues, centímetros, si esa distancia es alta o baja, ¿no? Ven, el niño está en una posición en esa, ¿no? Donde se hace la marca en lo que correspondería al ano, y la burbuja o el gas en el muñón rectal está esto. Y entonces, si uno mide esto, es una distancia, pues, de más de 2 o de 2 centímetros, unos 3 centímetros, lo que indica que es una anomalía rectal alta, ¿no? Y de paso vemos en los intestinos, pues, el gas que se ve claramente en la radiografía, ¿no? Entonces, en el tratamiento de estos niños con ano imperforado, se suele hacer una colostomía previa para que el niño pueda ganar peso, ¿no? Y hacer después su tratamiento, que va a consistir en un descenso abdominoperineal, que es lo que se hacía, ¿no? Abdomen perineal, o un descenso que es el que hoy por hoy se hace, el descenso sagital posterior, ¿no? Una vez hecho este descenso sagital posterior, después de unos días que se haya producido la cicatrización en buena posición del neoano, se cierra la colostomía que se hizo al inicio, ¿no? Entonces, lo importante de esta patología es estos aspectos importantes que los conocemos como pronóstico. Y entonces este pronóstico va a estar principalmente evaluado por el grado de incontinencia, ¿no? Entonces, cuando se hacía el descenso abdominoperineal, los niños quedaban con un grado de incontinencia leve o moderada. ¿Qué quiere decir eso? Que mojaban, pues, o ensuciaban su ropa interior, y que tenían que en algunos casos, pues, usar pañal, ¿no? El otro aspecto es la estenosis. Como todo proceso en donde hay cicatrización, y ustedes ya por definición han estudiado de que la cicatrización en sus diferentes fases
puede producir un estrechamiento de la zona cicatrizal. Entonces, esto ocasiona una estenosis de la zona operatoria y entonces tiene que ser evaluado para producir dilataciones y no se cierre, porque si no, así la operación haya sido exitosa, pues la estenosis va a complicar y va a ser una evolución tórpida, pues. Y la última parte, pues, es la calidad de vida. La idea es, pues, que estos niños tengan una continencia aceptable, que no usen pañal, que puedan ir al colegio sin ninguna molestia y puedan participar de todas las actividades en su colegio y después, cuando sean adolescentes, también tengan un desarrollo adecuado y normal. Muy bien, acá estas diapositivas corresponden a diferentes momentos en el que se está haciendo un tratamiento, ¿no? Acá el pequeñito ya está colocado en una posición adecuada, con separación, con sus esparadrapos de la zona donde vamos a operar la región anal. No hay ano, es varoncito, acá está el escroto, con su sondita vesical, ¿no? Protegido, abrigadito, ¿no? ¿Ven el pequeñito ahí cómo está bien protegido en esa posición? El campo operatorio es pequeño, pues no se puede, por lo mismo que es el tamañito, ¿no? Entonces, diferentes momentos ya de la preparación, luego se colocan los campos operatorios, se prepara la zona que se va a hacer motivo de la intervención, ¿no? Ahí está con el bisturí haciéndose la incisión en la zona que es sagital posterior, ¿no? O sea, por donde corresponde a lo que vendría a ser el ano. Se hace la incisión de unos 3 a 5 centímetros dependiendo, ¿no? Luego se hace la liberación de todos los tejidos, identificando, por supuesto, hasta encontrar el muñón rectal. Una vez encontrado, se trata de explorar con alguna sonda que corresponda al mismo para poderlo traccionar hasta la zona en donde se va a hacer la anastomosis, que va a ser, pues, para formar el neoano, ¿no? Entonces, una vez identificado, se hace la tracción del mismo, conservando, por supuesto, la irrigación del segmento y no sufra alteraciones, pues, de necrosis y va quedando ya el neoano formado, con controles posteriores para que no haya, como dijimos, estenosis, que es lo que puede comprobar. Ahí está ya la imagen del neoano formado, ¿ya? Ahí tienen, ya se acabó la operación, y entonces lo que queda es después evaluar esto para que no llegue a una estenosis. Muy bien, esta es la patología que observamos con frecuencia en nuestro medio, que es importante que ustedes la conozcan para poder diagnosticarla o derivarla al centro más adecuado para su tratamiento, porque como ven, es importante el pronóstico de estos niños y la calidad de vida que les podamos brindar en lo posterior. Muy bien, entonces damos por terminada la clase. Gracias, doctor. Muy bien, entonces hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.